momento. Y lo otro que tengo que explicar, obviamente, como somos más personas, no pueden estar todos los micrófonos abiertos. Entonces, la mayoría del tiempo van a estar muteados y si es que desean hacer alguna sugerencia, pregunta, acotación, existe un comando que se llama levantar la mano. Este se puede encontrar en la pestaña participantes y esta está en el menú inferior del programa. Dice participantes, ¿verdad? Cliqueamos y nos abre la lista de todos los usuarios que están acá. Y si nosotros pasamos el mouse por encima de nuestro nombre, nos debería aparecer una señal de levantar la mano, que es un icono como una mano levantada. Entonces esa sería la forma de que nosotros podemos hacer la interrupción necesaria para atender sus quejas, ¿verdad? Las personas que no tienen micrófono lo pueden hacer a través del chat y yo me voy a encargar de también interrumpir de manera adecuada para poder hacer para poder leer su comentario. No sé si probaron el tema de la mano, si ya lo manejan o lo pueden... No. Parece que se incorporó Héctor. Sí, tengo a Héctor acá. Pero no sé si tiene Hola, micrófono. Héctor. No, ¿Héctor no escucha? Parece que no. Si se le puede escribir por el chat, ¿se puede presentar? Nosotros tenemos un chat acá también. ¿Dónde está nuestro chat? Acá. Está bien. Ya. Héctor no, parece que no nos escucha ni tampoco ve los chats. Ah, perdón. Miguel, ¿tú le preguntaste a Héctor si se puede presentar por el chat? Perdón, estaba teniendo un llamado a una persona que se podía conectar. Y me escribió No te preocupes. y me dice, no nos escucha. ¿Y se puede presentar por el chat y tú nos cuentas o lo escribes y lo vemos acá y lo contamos? Sí, es que ahora me escribió por el chat y me dice que sí escucha, pero no sé si tendrá micrófono. Héctor, ¿tú tienes micrófono? No logro escuchar nada. Aparece tu micrófono abierto, pero no hay audio. Ya que solo nos escribe por el chat. Claro. Héctor, de todos modos nos puedes escribir si pudieras presentarte por el chat, ¿verdad? Y nosotros lo leemos para que podamos saber un poco más de ti. Y lo otro, Miguel, si me permites complementar, a veces el tema de la manito no es tan fácil, o a veces igual uno va escribiendo en el chat y hace las preguntas, porque también se van leyendo en la medida que terminan las palabras de la relatora, igual todo se va recogiendo. Entonces a veces alguien no quiere irlo diciendo para no generar pimponeo, pero van saliendo las preguntas y se van dialogando sobre ellas, como les acomode, ¿ya? Me voy a poner los lentes porque yo soy más viejita. Claro, Héctor nos dice, Héctor Larraín, División Salvador, dice, director de Relaciones Laborales. Bienvenido, Héctor. Muy bien. ¿Del Hospital Salvador? División Salvador, dice. Codelco, División Salvador Codelco, ya. Perfecto. ¿Ya? Bueno, como les estábamos diciendo, buenos días a todos y a todas. Carolina ya se presentó. Ambas, para Héctor que se viene sumando, somos profesionales del área de violencia contra las mujeres. Carolina, como ya también indicó, es psicóloga, haciendo un resumen. Yo soy abogada y la idea de esta clase versa sobre dos módulos del curso. El módulo de justicia para el sector especializado, justicia en general, y el módulo de intervención propiamente tal, más psicosocial, pero que también es psicosociojurídica, ¿ya? La modalidad que queremos emplear es, uno, primero definir que este espacio no es lo mismo que la lectura de los módulos, y que por lo tanto vamos a tener un PPT en que vamos a ir explicando algunas materias,
pero la idea es que donde sea, no está todo lo de los módulos, sino que algunas ideas fuerzas con las que queremos que se queden, pero el módulo, o sea, el PPT es un apoyo. La idea es el diálogo, es que se puedan hacer preguntas, y lo otro, que también se puedan establecer conversaciones de mayor complejidad, que a veces el papel no aguanta, o el control o el foro, que es como analizar a veces desde muchas dimensiones o con variadas consideraciones o dudas o preguntas algún aspecto, ¿ya? ¿Por qué defender a las mujeres tanto? No sé, unos pueden decir sí, no, ¿por qué? Y eso es lo que es, la idea es que una clase online lo pueda permitir, que tiene la riqueza del debate, porque para los demás tuvieron un poco los materiales. Igual tenemos un PPT, que lo vamos a ir pasando, pero la idea es que ustedes vayan interviniendo con la manito o vayan escribiendo. Nosotros igual, Miguel nos ayuda, va leyendo el chat, pero nosotros también dejamos abierta con la Carolina la pestañita del chat, porque entre Carolina y yo también podemos ir mirando y viendo cuando es necesario hacerse cargo de las preguntas que ustedes van haciendo. ¿Ya? ¿Alguna duda o estamos ok? No, igual las caritas se ven, así que lo analógico también sirve, dedito para arriba, no, perfecto, ya. Entonces ahora vamos al PPT. Aquí está. Acá está compartir pantalla. Hay que dejar de compartir pantalla primero. Ya. ¿Y si la abres nomás? ¿Se verá? Sí. Tengo que abrir el tuyo. Ah, ya. Compartir pantalla. Ya. ¿Ver el PPT? Ya. Nosotros también les vemos a ustedes, no a todos y a todas, pero les vemos un poquito. Y también vemos el chat. Esto de Viva la Multimedia, varios estímulos a la vez. Bueno, la idea de estos dos módulos, es que quiero verla, es señalarle lo que se vio en el módulo del sector justicia, y en ese sentido, partir como tratar de compartirles una idea que no es propia nuestra, sino que es de una criminóloga española que se llama Elena Larrauri, que nos hace la pregunta, que puede ser una pregunta de inicio o de cierre, que es preguntarse esto como, este tema del género. ¿Es posible analizar el derecho penal o el tema de los delitos contra las mujeres desde la perspectiva de género o en las actuaciones que hacemos, denuncias, investigaciones, intervención psicosocial, etcétera? ¿El género nos aporta algo, hace la diferencia, o uno analiza el derecho penal por un lado y la teoría del género por otra? ¿O uno estudia intervención con víctimas de delitos y reparación y el género por otra? Entonces la pregunta que nos abre un poco Elena es si esto realmente aporta o ilumina algunos aspectos que, de no ser considerada la teoría de género, que ustedes vieron largamente en el módulo 1 y 2, es decir, hacerse cargo de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que incluso no estando presente en una relación particular de Ana y Juan, igual hay un marco estructural que igual está influyendo y está jugando en esa relación, más aún cuando hay situaciones de violencia, ya las discriminaciones, las brechas, que no son solo económicas y materiales, sino que a veces son emocionales, hemos sido formados y tenemos un imaginario psicológico en el que pensamos que es natural, pero la verdad es que está formado muy culturalmente, en el cual efectivamente pensamos algunos elementos, por ejemplo, de sensación de ineficacia. Por algo, como mujeres ha sacado la campaña Yucán, tú puedes, es decir, tú puedes ser ingeniera, tú puedes ser astrónoma, tú puedes ser lo que tú te propongas, ¿verdad? Entonces esa es la idea,
pero bajo la comprensión de que estas desigualdades son estructurales y que además no es una diferencia al tiro, Sandra, ¿ya? Que no es una diferencia inocua, porque una diferencia es una diferencia y hoy día vivimos en el mundo de la diversidad y de la multiculturalidad o transculturalidad, etcétera. Por lo tanto, eso es una virtud. El problema es que cuando en virtud de esa diferencia yo tengo un acceso inequitativo al goce de ciertos derechos. Por ejemplo, si yo soy mujer, tengo un acceso inequitativo a mi libertad ambulatoria nocturna, a diferencia de un hombre, porque tengo más riesgo de ser violada, por ejemplo. ¿Ya? Cosas tan, no simples, pero cosas tan cotidianas como aquello. Tengo a Sandra que desea intervenir. Vamos, Sandra. Una cosa súper práctica, ¿puedes desplegar la PPT? Porque yo estoy en el celular, entonces si no la despliega, con la copita abrirla, nada más, eso es lo único que te quiero pedir. Ya, muy bien. Aquí es a gusto los de las participantes. Por favor, mira que no tengo acceso al computador. Muchísimas gracias. Ahí sí, fantástico, gracias. Disculpa, pero estoy con el celular. Ya, no, yo. Muy amable. Ya. María Antonieta Herrera dice, ella no estaba presentada, creo, ¿no? Sí, yo la presenté, se presentó por chat. Ya. Sí, mejor, dice, como que mejor abramos la pantalla, me imagino, ¿ya? Ya. Entonces, sí, dice María Antonieta. Entonces, ¿ustedes ven el cuadrito del chat que tenemos nosotros, les achica el PPT? ¿O solo vemos nosotros el cuadrito del chat y ustedes ven la pantalla completa del PPT? O sea, depende del usuario tener abierto el chat o no. O sea, si lo abren, lo pueden achicar también, pero tiene un límite para achicar. Ya, porque nosotros tenemos el chat, lo dejamos más abajito, ya, pero porque igual lo queremos ir viendo porque... Claro. Yo lo personal lo dejo en una esquina donde moleste menos, entre comillas. Lo minimizo lo más que puedo. Exacto. Eso hicimos. Ponemos un poco la cámara también porque la Carolina no te veíamos. Ya. Bueno, entonces, la idea es eso, que podamos entender que el tema del género es una dimensión analítica, ¿ya? Y también una herramienta para la intervención. O sea, una herramienta de análisis y una herramienta de intervención. Y que hoy día es un elemento en la política pública tan gravitante o una variable tan gravitante para la política pública en términos de equidad o inequidad como la pobreza. O sea, ser pobre en la política pública es un elemento, una variable relevante para su análisis y diseño, como también la desigualdad en función del género, en este caso, simplificar un poco las cosas, pero la desigualdad que significa ser hombre o mujer hoy día en Chile, ¿ya? Por ejemplo. Además de la diversidad de mujeres, también si uno va más allá de los estereotipos de género, no solo aquí de hombre-mujer, sino que en función de distintas orientaciones o identidad que cada persona tenga. Pero muy fundamentalmente también, y básicamente uno podría entenderlo más rápidamente si uno dice que hoy día en Chile ser mujer, por ejemplo, puede ser rápidamente una variable de inequidad. Por ejemplo, si una mujer se separa y tiene hijos, se empobrece. Y por eso, por ejemplo, contarles que hay leyes que uno dice, en realidad no tienen nada de género, pero hay leyes que sí son leyes penales, son leyes súper gravitantes en los temas de género, como por ejemplo lo fue el año 2008 la ley de alimentos. Y tanto es así que se entendió que era un nudo crítico en la desigualdad y en la brecha entre hombres y mujeres, porque las mujeres se empobrecían cuando se separaban, y es una ley civil del derecho de familia, pero que tiene una sanción que puede llegar a reclusión nocturna, que es una sanción más típica del área penal, pero es entender la gravedad que socialmente le damos al no pago de pensión de alimentos, porque en definitiva, ¿qué posibilidad, por ejemplo, tiene una mujer que se ha separado, como pasaba antes, que los hombres asistían al tribunal? Esto no es la guerra de los roses, ¿eh? Hombres y mujeres somos producto de una cultura, estamos dando ejemplos nomás. ¿Qué posibilidad tenía como un hombre que iba a un tribunal y decía, yo en realidad no tengo ingresos, por lo tanto no puedo pagar pensión de alimentos? ¿Qué posibilidad tiene una mujer, que en la mayoría de los casos se queda con los hijos y las hijas, de decirle en la mañana a sus hijos, ¿sabes qué? No tengo comida.
Ninguna, ¿verdad? Probablemente la mujer va a hacer todo lo que está a su alcance para poderle entregar alimentación a sus hijos y más, llevarlos al colegio, vestirles, etcétera. Por lo tanto, se ha dicho que una ley que tiene un alto componente de género, en la medida de que, de igualdad de género, de que contribuye a igualar la cancha o a igualar los derechos entre hombres y mujeres, es la ley de alimentos, ¿ya? Por eso queremos que entiendan que la categoría del género puede tener un compromiso personal, por ejemplo, en el caso de adscribir más a una postura o más que una postura, porque todas la podemos tener como postura, pero a una actividad en relación a eso más feminista, o no, pero sí lo que no puede dejar de pasar hoy día es que entendamos que es un elemento gravitante en el análisis de la política pública, porque es uno de los factores, al igual que la pobreza que yo les cité, de inequidad en los derechos entre hombres y mujeres. Y dentro de eso puede haber una gama que es de ámbito personal, pero para efectos de las planificaciones y de la manera de mirar las cosas, hoy día hay que incorporarlo. Es como si usted tuviera que hacer un ramo de medicina o negligencia médica o de accidentes del trabajo, en el caso de los colegas que están de Codelco, o en el caso de atención en salud, en el caso de las matronas, usted tuviera que conocer materias que tienen que ver con la medicina, y en el caso de los accidentes del trabajo, con prevención de riesgo. Así, en el caso de violencia contra las mujeres, usted no podría o enfrentaría probablemente de mala forma o en forma inadecuada o de forma muy parcial, como dice Carolina, o de forma muy mínima en su estándar, si no considerara la perspectiva de género, que tiende a siempre considerar esta desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que no pasa solo por la diferencia particular entre Juan y Alicia, que puede existir en particular, pero que además está en un contexto. Y como no hemos llamado como los jaguares de América, Paloma, bienvenida. ¿Ya? Bienvenida, Paloma. ¿De dónde viene Paloma? Ahí nos va a contar, ¿ya? Pero esto cuando uno dice, no, somos los jaguares de América, o cuando los hombres nos dicen, oye, pero sí, mira, y sobre todo en dos gobiernos que hemos tenido de una presidenta mujer, es cuando nos decían, pucha, nos mandan en la casa, hay una presidenta, ¿de qué nos están hablando? Si estamos muy avanzados. Bueno, como el rigor nos manda, igual ustedes ya vieron el módulo 1 y 2, pero es bueno recordar en justicia y en general, igual todavía nos quedan algunas brechas. Por ejemplo, en el Poder Judicial, la Corte Suprema, recordarles que hasta hace más o menos 10 años no había ninguna mujer. Y había un aumento progresivo de su ingreso a propósito de que se ha ido creando la Secretaría de Género, una oficina de género, igualdad y no discriminación al interior que ha propiciado políticas institucionales de incorporación y promoción de las mujeres a los altos cargos. ¿Ya? Las cortes de apelaciones están hoy día un poco más parejas. ¿Ya? Eso es importante, lo de los altos cargos, porque en todas sus instituciones, si yo les preguntara cuántos hombres o mujeres hay, puede que en algunas más asociadas a actividades desde los estereotipos de género masculinas sean hombres. Pero el análisis no solo es de cantidad, sino que también de cualidad, porque puede una institución, como hace algunos años atrás le preguntamos en una capacitación al INCADE, que es el Instituto de Academia de Capacitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la mayoría eran mujeres, pero resulta que todas las mujeres estaban en grado 9, 8, y los 10 o 15 hombres que había estaban en grado 6, 5 y 4. ¿Ya? Entonces también es importante considerar aquellas cosas. Y ahí ustedes pueden apreciar en los cuadros como básicamente las instituciones de poder, como la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas, el Congreso, la Policía. Ustedes pueden analizar sus mismas instituciones. El análisis de género también puede servir para elementos cualitativos inversos. Al tiro voy a ir a la pregunta, porque uno podría decir, pero Sename siempre ha tenido directoras, mujeres, ¿verdad? Claro, porque el tema del cuidado de los niños y niñas está asociado a las mujeres. O uno podría decir, bueno, pero en el Ministerio de Salud es donde más mujeres han habido ministras. Claro, porque también está asociado de alguna manera a las labores de cuidado que corresponden a esos roles y estereotipos. Paloma nos dice algo. María Antonieta, perdón. Sí. María Antonieta comentó en el chat las leyes económicas aún siguen favoreciendo a los hombres, por ejemplo, en herencia. Mi hermana está casada con separación de bienes y necesita autorización notarial de su marido para retirar dinero del banco.
escucha, dice Sí. Maricho Galvez. Maricho no está escuchando nada. No, creo que cuando Carolina habló estaba muy lejos del centro de la pantalla, entonces no se escuchaba. O sea, hemos problemas de micrófono, entonces. Sí, y ahí No, yo creo que tienes que centrarte un poquito más hacia la... Ahí es cuando se escucha... sí o no. Sí, ahora se escucha mejor. Ya, leí el comentario que hizo María Antonieta, lo voy a leer de nuevo. Dale. Dice, las leyes económicas aún siguen favoreciendo a los hombres, por ejemplo, en la herencia. Mi hermana está casada con separación de bienes y necesita autorización notarial de su marido para retirar dinero del banco de nuestro papá fallecido recientemente. María Antonieta lo comentó, sí. Ya, es súper relevante y es súper interesante el A mí comentario sí. de María Antonieta. Eso ¿Por sí. qué? ¿Por qué es interesante el comentario de María Antonieta? Porque hay una relación estrecha entre discriminación, desigualdad y violencia, ¿ya? Porque la discriminación y la desigualdad, por un lado, están a la base de la violencia. Por ejemplo, si las mujeres están en una peor situación económica, es un elemento que les impide tener mayor autonomía económica y por lo tanto estar en una situación de violencia, ingresar a ella o impedirle salir. También, si hay desigualdad o rigidez en los roles y estereotipos de género. Si yo, por ejemplo, pienso que el rol de una mujer es estar en la casa cuando yo llegue y tenerme la comida caliente y tengo ese rol y estereotipo de género rígido, grabado en fuego, es muy posible, y de hecho todavía nos pasa desgraciadamente, que hay hombres que agreden a sus mujeres, les tiran el plato por la comida porque cuando ellos llegaron la comida no estaba caliente. Y eso es porque a la base hay un rol, un estereotipo que dice que la mujer tiene que estar en la casa disponible y dispuesta para cuando él llegue para tenerlo. Entonces hay una estrecha relación. Y por otro lado, también hay una relación entre las discriminaciones y desigualdades, porque se ha dicho, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo podemos decir al tiro, incluso el Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de la CEDAW, en su observación o recomendación general 19, donde señala que algunos tipos de violencia que tienen un elemento de género, es decir, que han ocurrido contra las mujeres por ser mujeres, constituyen una especial forma de discriminación contra las mujeres porque hay ciertos tipos de violencia que no afectan por igual, ni en la cantidad, ni en la razón por qué ella sucede a las mujeres que en los hombres. En la cantidad, por ejemplo, las agresiones sexuales. Mayoritariamente las víctimas de agresiones sexuales son mujeres adultas y en el caso de niños y niñas, aunque desgraciadamente es indiferenciado entre hombres y mujeres cuando son pequeñitos, porque además se junta dos grandes flagelos en términos de estructura social que tenemos, pensamiento social, que son el patriarcado, machismo con el adultismo, es disponer, es decir, de los niños, niñas y de las mujeres, pero en general la mayoría de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Ya, por lo tanto, esa forma de violencia es discriminatoria porque afecta particularmente a las mujeres, ¿ya? Pero también puede ser cualitativa, puede ser que el hecho de que no haya tantos casos de acoso, por ejemplo, laboral o sexual, por razones de género en contra de las mujeres, de todas las mujeres o de otras personas de la diversidad sexual. Sin embargo, las razones por las que aquella violencia ocurre tiene que ver por roles y estereotipos rígidos de género, y en que se espera que un hombre sea un hombre, como entienden las personas de la calle de a pie, y una mujer sea una mujer con lo que de eso se espera. Y no, por ejemplo, pueda haber apertura a que una persona transite en su identidad o en su orientación sexual entre hombre o mujer, o que a una mujer o a un hombre le pueda atraer sexual, íntima y emocionalmente una persona de su mismo sexo. Maricho le pide a Alicia aclarar el comentario de María Antonieta. No me cuadra. De la herencia. Bueno, esto era particular de que que favorece a los hombres. Dice que mi hermana está casada con separación de bienes y necesita autorización notarial de su marido para retirar el dinero del banco. Hay que recordar de lo que les estaba hablando en esta relación entre brecha y desigualdad y discriminaciones, y después de violencia, es que aún en nuestra legislación civil existen muchas normas en que las mujeres están limitadas, porque se asume que el mejor administrador del régimen matrimonial
es el marido. La expresión más extrema es la sociedad conyugal. Para las personas que se casan en régimen patrimonial de sociedad conyugal, y una modificación que está hace mucho tiempo en el Parlamento, que de hecho también es otra observación del Comité de la CEDAW, es que es el hombre el administrador de la sociedad conyugal y por lo tanto todas las mujeres que se casan en sociedad conyugal, que además es el régimen supletorio, es decir, cuando uno se va a casar, si uno nada dice, se entenderá que será casada en sociedad conyugal, es el hombre el que tiene que autorizar todas aquellas gestiones que tengan que ver con la disposición de los bienes familiares o de la sociedad conyugal. Y aún incluso, como dice María Antonieta, quedan otros resabios, como por ejemplo una mujer siendo casada con separación de bienes, igual quedan normas en que necesita la autorización del marido, pero obviamente que el análisis en esa norma o en otras, para abrir libretas de ahorros de los hijos en el banco, un montón de otras cosas, lo que está a la base es esto, es pensar que el hombre es el gran administrador del aspecto patrimonial de la familia, y no olvidar que en Chile, hasta a ustedes les puede parecer poco, yo ya tengo 50 años, pero a mí me tocó estudiar derecho con esa norma, de que el hombre tenía potestad tenía la potestad sobre la mujer y sobre los hijos, ¿ya? No existía este tema de impedir el maltrato o la violencia, incluso existía respecto a los niños el tema del artículo 234 del Código Civil que hablaba del castigo moderado, ¿ya? O sea, hasta hace muy poco tiempo, si uno lo mira desde una perspectiva histórica, el hombre era el dueño administrador de todo lo que había de la puerta hacia adentro. Si el código hubiera podido poner, y de las mascotas que hay adentro, también lo habría puesto, digamos. Pero eso tiene que ver con una concepción de supremacía del hombre sobre la mujer, y no más que el reflejo que eso. Y hay varias expresiones sobre las que dice María Antonieta que son algunos resabios. Pero a mí me pasó la misma situación y no tuve esa restricción, de ahí la duda. Es posible que algunas normas hayan ido cambiando, pero a veces las políticas también de los bancos, y qué bueno que nos hacen esta consulta, porque una cosa son las leyes, y se los decimos nosotras, yo en particular que soy abogada, siempre digo que una ley no va a resolver todos los problemas, porque uno puede tener una ley estupenda de violencia contra las mujeres, o de igualdad y no discriminación, pero si los operadores, o los actores, o la sociedad, en términos culturales, todavía sigue teniendo estos pensamientos de supremacía, o de que el hombre es necesario que la autorice a la mujer, porque la mujer por sí sola no podría decidir. Piensan que la mujer también hasta hace 20 años era relativamente capaz, es decir, era capaz hasta que se casaba, en cualquier régimen patrimonial, y después de casarse era relativamente incapaz. ¿Ya? Pero como les digo, puede haber una ley que sea súper buena. Sin embargo, el día de mañana, o sea, si no cambian los patrones culturales, se puede encontrar el resquicio administrativo, el reglamento, la norma del banco, o incluso el pensamiento del juez. Nosotros tenemos sentencias que exigiendo la ley de violencia intrafamiliar, hay jueces que dicen que las amenazas de muerte no constituyen el delito de amenaza al artículo 296 del Código Penal, porque las amenazas de muerte son normales y cotidianas en una relación de pareja. Entonces ahí uno tiene una ley que sanciona la violencia intrafamiliar, pero tiene un juez que sigue pensando como antes, por lo tanto la ley no sirve de nada. Y aquí podría pasar lo mismo. Sí, mira, Felipe dice en un comentario: quisiera hacer una observación respecto al porcentaje de corte de apelaciones. 75% y no 60%. Ya. Felipe, me gustaría que nos mandes el dato, porque el dato que tenemos de las cortes es entre 40-60, 30-70, no 35, dado por la KPJ. Y en el caso de los fiscales es dado por la Fiscalía Nacional este año. Así que si tú tienes un dato diferente de los fiscales regionales o del total de fiscal mujer con fiscales hombres, siempre lo agradeceríamos que nos lo hicieras llegar. Pero esos son los datos que nos han dado las instituciones de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Ya? Así que te lo agradeceríamos que lo enviaras. ¿Ya? Lo que dice él es que los números están bien, los porcentajes están mal sacados. Ya, vamos a mejorar la calculadora entonces, ¿ya? Pero de todas maneras muestra la direccionalidad. Ahora, hay cosas que se han ido moviendo, ¿ah? Por ejemplo, nosotros el año antepasado, teníamos el dato de la KPJ,
que la mayoría, si bien casi la mitad de la judicatura eran hombres o mujeres, la mayoría de las mujeres estaban en tribunales de familia. Sin embargo, y por eso no hemos puesto el dato, porque nos mandaron una matriz de planilla Excel eterna a la KPJ, eso hay que revisarlo, porque al parecer hoy día estaría más equilibrado la cantidad de juezas y juezas de garantía o penales y las juezas de familia, es decir, dónde están las mujeres entre la justicia penal y la justicia familia, pero tampoco tengo la certeza y tendría que revisarlo, ¿ya? Así que todos estos datos hay que irlo analizando, sin embargo, no habría ningún problema en aquello y sería súper bueno que así fuera sucediendo, porque quiere decir que lo que venimos realizando hace 5, 6 o 7 años, cuando solo hablábamos de BIF y hoy día hablamos de la violencia contra las mujeres en todos los contextos, de las discriminaciones, de los tejados de cristales, los ascensos, etcétera, eso hubiera modificado. O sea, más que pensar que, pucha, que lata que lo tenemos ahí mal o bien, que no estoy segura que así sea, pero de ser así, sería un buen síntoma de que hemos avanzado, porque sí tenemos la certeza que 5 o 6 años atrás no estábamos en ese estado del arte de las cosas, así que sería una súper buena noticia. Exacto, o sea, bueno, que todo lo que todas las personas hacemos, y hemos hecho montones de personas e instituciones, desde todas ellas, muchas instituciones, ha ido surgiendo ese efecto, ¿ya? Así que estaría súper bueno. Lo de los porcentajes vamos a ajustar la calculadora, ¿ya? Pero es interesante eso. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a ponernos aquí. Ah, ya. Después, aquí hay algunos datos de la Defensoría Penal Pública. Ahí están los números, bueno, los porcentajes también nos pueden decir, pero por lo menos con la regla de 3 es lo que sacamos, ¿ya? Si bien en la Defensoría Penal Pública la diferencia es menor entre hombres y mujeres, que en la Fiscalía Nacional, en cantidad se puede apreciar rápidamente, aunque no sean los porcentajes, como ustedes ven, 247.511 y acá 93.121, pero sí vemos el tema que, por ejemplo, de los defensores regionales, solo 4 son mujeres y 13 son hombres, ¿ya? En la Corporación de Asistencia Judicial nos pasa algo similar, ¿ya? Hay que ver el total de abogados hombres y mujeres, sin embargo, ¿cuántos de ellos son directores regionales de la Corporación de Asistencia Judicial? ¿Cuántos son abogados jefes? Y otro análisis de género también en la Corporación de Asistencia Judicial de sus datos es que la mayoría de las personas ingresadas son mujeres por temas de familia, ¿ya? Que está muy relacionado también con los temas de género. Bueno, y el Servicio Nacional de Menores, ya lo mencionamos, si bien tiene una directora nacional mujer porque tiene que ver con los cuidados, en las direcciones regionales no es tan así, pero también estaría un poco más parejo. Comentando con Alicia que sería también interesante que nos pudieran compartir cómo ven estas diferencias y estas brechas en los espacios laborales que a ustedes en los que les toca participar. Y se parece un poco a esta tendencia, al menos en el Poder Judicial, si ven una realidad distinta en sus espacios laborales, lo ven como más equitativo. No sé si alguien nos querría compartir esa experiencia. ¿Se escucha o no? Sí. Sandra quiere comentar, ¿o no? Sí, Sandra. Ya, mira. Sí, les preguntaba Ahí te prendió el micrófono. Sandra. A ver, en relación al Ministerio de Educación, es tal igual como ustedes lo dicen, todas aquellas áreas o coordinaciones que tienen que ver con temas de derecho o protección, jefaturas mujeres. Todos aquellos que se suponen un liderazgo más potente, todos hombres, ¿ya? Desde el subsecretario hacia abajo. O sea, por lo tanto, toda nuestra jefatura, solo a excepción de administración general, que es mujer, el resto serían todos hombres. Por lo tanto, se repite el patrón en educación,
y del mismo modo un poco más diferenciado a nivel de regiones, pero usualmente los seremis tienden a ser hombres, los secretarios regionales ministeriales, y las direcciones provinciales podrían ser algunas mujeres. La misma lógica de todo, yo creo que de cualquier institución pública hoy día. Gracias. Y en salud, ¿cómo lo ven ustedes? Que hay hartas ministras mujeres, pero no sé si los directores o directoras de salud, o dependiendo las áreas, porque tenemos algunas colegas matronas, o otro profesional de hospital de Calama, o algo así. En el hospital, como dijeron, la mayoría mujeres, pero la dirección más hombres. Claro. Y en la empresa privada estatal, pero que funciona con lógica más privada, como Codelco, ¿cómo lo ven? Por ejemplo, que tenemos colegas de Codelco también. O los bancos, también está Banco Estado, ambas empresas pseudo del Estado. Asistente del Ministerio de Transporte, ¿nos podría comentar? De CAP también, aunque ahí tendemos a pensar que se repite lo que decía Alicia al principio, esto de que en la atención a la víctima suele producirse esto de que hay una feminización también de las profesiones que allí participan más directamente de la atención, y tenderíamos a hipotetizar que en la atención directa probablemente está más distribuido hay mujeres, y suponemos que en los cargos más directivos lo siguen ocupando mayoritariamente más varones. No sé si la experiencia que nos puedan compartir refuta la teoría. Tengo a Lorena que desea... Lore, ¿te escuchamos? Sí, Ya. en transportes nos ocurre también en un rubro súper masculinizado, principalmente porque así ha sido históricamente. Hay muchos prejuicios, sobre todo los estereotipos de las mujeres como malas conductoras. Esa ha sido una barrera súper grande para que puedan vamos a ingresar al rubro. Por ejemplo, las mujeres que hoy día participan en cargos de alta dirección dentro de las empresas de transporte, la mayoría es por un tema familiar. Por ejemplo, en el rubro de los camiones, de la área logística, es porque sus padres eran los dueños de la empresa y han empezado a escalar dentro de esa empresa familiar. Pero no se ha dado de esa manera. Es mucho más difícil poder hacer trayectoria laboral. Súper. Maricho también nos quiere comentar algo, ¿no? Sí, sí. Sí, un poco, ¿me escuchan bien? Sí, Súper. Haciendo la respuesta a lo que tú planteas, en el caso particular del banco, se da esta misma pirámide, donde en la base, inclusive la dotación completa del banco, es mayoritariamente mujeres, un 52 versus un 48 de hombres. Sin embargo, o sea, si tú tienes esa foto en términos generales, podríamos decirnos tenemos una muy buena participación femenina dentro de los trabajadores. Sin embargo, cuando tú empiezas a escalar en la pirámide de cargos de responsabilidad, se empieza a acrecentar esta brecha y efectivamente a cargos de mayor responsabilidad, casi el 80% versus un 20% está predominado por los hombres. Y así como te digo, esta escala va ascendiendo en la medida que va asumiendo tu cargo dentro de la institución. Incluso estas cifras han cambiado de algún modo, porque hasta hace poco nosotros teníamos una gerente general que era mujer, y por lo tanto parte de sus gerentes divisionales también eran mujer, impulsado con un objetivo en particular. Ahora con la nueva administración tenemos un comité ejecutivo nuevo, donde son puros hombres, y todos los cargos de altos mandos no se reemplazaron por mujeres. Entonces nuevamente volvimos como que dimos un pie atrás respecto de cómo estamos. Pasa la misma lógica, en el fondo mi comentario apunta a eso, a mayor grado de responsabilidad, baja la participación femenina.
en una institución que tiene además casi 15.000 trabajadores, entonces tampoco es menor. Sí, exacto. ¿Quién más quiere comentar? Adriana Espinosa. Hola, recién no pude contestar. Bueno, la realidad donde yo trabajo, si bien es cierto, yo soy hospitalaria y trabajo en el área clínica, pero yo dependo de una empresa netamente minera. Y la verdad es que mi percepción, bueno, algo es lo que es lo tangencial y lo otro es mi percepción. Nosotros tenemos un programa especial que es de las mujeres trabajadoras, donde atendemos a todas las mujeres que trabajan directamente en minería, para poderles dar una mejor atención, priorizar sus tiempos, compatibilizarlos con el trabajo y su atención en salud. Pero lo que a mí me queda es que al final, bueno, en porcentaje, obviamente nosotros, las mujeres que pertenecemos a la empresa, somos un mínimo en este rato, si bien es cierto, hemos avanzado por políticas de Codelco, de implementar y de aumentar la dotación de mujeres en la empresa. Ahora hay mujeres que manejan como palas, los camiones de extracción, hay muchas mujeres en las distintas divisiones de Codelco, por lo menos en el norte, donde estoy yo, pero aún cuando uno las entrevista y le hacemos el control, aún no están las posibilidades de poder desarrollarse al 100%. No hay un baño 100% donde puedan ir. Como mujeres tenemos necesidades especiales, los EPP, que son los implementos de trabajo, recién están tratando de interiorizarlos, de que sean el tamaño adecuado, de que, no sé, el chaleco geólogo tenga el espacio para las mamas y no sea algo apretado como el del hombre, tratando de arreglarlo. Yo sé que eso cuesta y es un cambio tremendo, o sea, introducir a la mujer a la minería ha sido un gran logro, pero cuesta. Y así como hay cosas que realmente se han desarrollado, hay muchas cosas que todavía están en el papel, que eso para cumplir porcentajes que le piden a la minera, pero in situ uno las ve que no son así. Entonces eso de repente cuesta no hacerse la idea. Ya, perdón que ya... Bueno, justo, voy a enseñar una cosa. Esto de la multitarea, así que vamos a tratar de saber. Ya. Oye, muchas gracias por todas las intervenciones. No sé si alguien más quiere comentar algo de su institución para pasar a hacer una evolución de lo que han planteado todos y todas. Y si no, para hacer un poquito de evolución y seguir con otro tema. Bueno, lo primero es decirle que las políticas son de avance y retroceso, ¿ya? El desarrollo, y hoy día además todos los estudios de sociología, psicología social, nos dicen que los desarrollos sociales no son lineales, ¿ya? Avanzan, retroceden, avanzan en algunos aspectos y en otros no, por algunas personas y por otras no. Uno en una misma familia puede tener una persona con ideas muy machistas y otra con ideas muy liberales, y la familia, que puede ser como un microscopio de la sociedad, puede ser un reflejo de la sociedad. Por eso se dice que la sociedad es porosa, en el sentido que no todos estamos en la misma línea, pero que siempre hay espacios por los donde uno puede entrar e ir instalando algunos conceptos, ¿ya? Es súper importante lo que señala la Alicia, en el sentido de que estos cambios no son marketing, que tiende a dar la apariencia de que hay cambios como sustantivos. Por ejemplo, no es que tuvimos una presidenta, entonces estamos como en un nivel notoriamente mejor de igualdad de derechos, pero eso convive al mismo tiempo con otras situaciones como las cifras que tenemos de violencia o las cifras que hemos analizado del Poder Judicial y las que ustedes nos han compartido de segregación laboral, ocupación de cargos y de liderazgo, que nos dicen, no están, digamos, en coherencia con una mirada como más positiva, por decirlo de alguna manera. No, es súper importante. Mira, en el caso de ustedes, cuando se supone que nosotros esperamos que las personas que hacen el curso sean como agentes replicadores, pero sobre todo que sean pequeños pepes o pepas, grillos o grillas, como en sus instituciones, de decir, mira, esto podríamos hacer desde recursos de las personas, desde la temática en lo que se hace, avanzar en cosas. Pero hay que tener también cuidado porque, como dice Carol, a veces las cosas son meramente formales, como no es menor, y yo nunca le he quitado valor porque, insisto, yo soy vieja, entonces desde el año 1 no estaba siempre en el CERNAM, pero
igual llevo 8 años acá ya y un tiempo el tema era desagregar datos por hombre y por mujeres, porque ni siquiera sabíamos cuántos hombres o mujeres tenían las instituciones o accedían a ciertas prestaciones. Lo que nos está contando Adriana, por ejemplo, es súper lindo, entre comillas, que cuando empezamos un trabajo de las memorias en el Poder Judicial, por ejemplo, las primeras magistrados, que todavía quedan unas viejitas que fueron juezas de cortes de apelaciones, o fiscales judiciales, o cosas acá en la corte, nos contaban que ellas tenían que cruzar al baño un juzgado menores que quedaba a 3 cuadras de la corte. ¿Ya? Entonces, todo esto de adaptar los chalecos, adaptar las herramientas, que no se trata de que le damos una herramienta porque tiene menos fuerza, ella va a poder hacer el mismo trabajo, pero necesita una herramienta que tenga que ver como con sus manos y con lo que ella pueda tomar, pero va a producir el mismo resultado que el hombre con el machete más grande, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, y también para decirles que no se desanimen. Y lo otro, que tal vez es un poco polémico, es que no siempre que uno tenga jefatura en mujeres quiere decir que van a haber cambios de género, porque que haya una mujer no quiere decir que necesariamente tenga perspectiva de género, porque tanto hombres como mujeres hemos sido creados en esta sociedad y en esta cultura. Ahora yo creo que claramente a veces sí coincide, como por ejemplo en el caso de la colega de la Maricho, del banco, espero no equivocarme que era Maricho, del banco, en que sí una jefatura mujer vino aparejada también de una mayor distribución del poder a las funcionarias mujeres dentro de la institución, pero a veces no necesariamente puede serlo. Respecto a los TAP, yo tengo la impresión de que hay harto coordinador y coordinadora hombre y mujer, y también harto psicólogo y psicóloga hombre y mujer. Yo creo que, no creo que se hayan propuesto la paridad, pero creo que han tratado de entender que el rol de la atención a las víctimas puede venir desde un hombre o una mujer, ya, y eso también es súper relevante. Vamos a avanzar un poquito, a lo mejor algunas láminas las vamos a pasar nomás, ya, porque por el tiempo, para que también nosotros dejarles algunas ideas, hasta las 11:30, dejarles algunas ideas. Aquí están las brechas que ustedes le estábamos hablando en algunos delitos. Este PPT, nuestra coordinadora interna, junto con la Universidad de Concepción, se los va a hacer llegar. Ahora, es importante que ustedes se hayan podido quedar con el curso de todas las convenciones, tratados internacionales que vieron y declaraciones que admitieron mucho, sin lugar a dudas, pero nosotros estaríamos súper felices de que ustedes, por lo menos, si el día de mañana alguien dijera, ¿ustedes conocen algún instrumento internacional, así como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que lleva como más de 30 años dando vueltas, por lo tanto la gente está más en su paladar y le suena, que usted dijera, sí, yo conozco uno o dos de estos instrumentos internacionales en el caso de las mujeres, uno que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se ha venido a decir que es la Carta de los Derechos de las Mujeres, o de los Derechos Humanos de las Mujeres, que está más centrada en los temas de discriminación, no solo habla de violencia, pero sí habla también un poco de cómo la violencia se relaciona con la discriminación, pero tiene temas de sociedad conyugal, de temas económicos, temas laborales, temas de familia, temas de reproducción sexual, o sea, tiene temas amplios, ¿ya? Y, por lo tanto, si uno dijera, conozco la CEDAW, que es la sigla en inglés de esta convención, que es de todos los derechos de las mujeres, que es del Sistema de Naciones Unidas, y si además usted pudiera decir, mire, ¿sabe qué? Conozco la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, o más simple, la Belén do Pará, que es una convención regional. África tiene la suya, los otros continentes han ido teniendo lo suyo. Lo gracia de la Belén do Pará es que es la primera convención regional en violencia, ¿ya? Y se refiere, como se lo estaba mencionando, específicamente a violencia. Ya no solo habla de discriminación, sino que se refiere a los tipos, manifestaciones, contextos. Dice que la violencia se da tanto en lo público como en lo privado, que puede ser sexual, económica, pero habla fundamentalmente de la violencia. Y otra cosa interesante que tiene la Belén do Pará, porque todos los instrumentos internacionales, al tiro, Lorena, tienen su mecanismo de seguimiento. No es que el Estado vaya a la suscriba y estamos ok. Hay un comité que hace seguimiento a los estados que la han suscrito cada 4 años en general en el promedio, en que le van informando a ese estado cómo está su legislación, su oferta, su aparato administrativo, su sistema de justicia en relación a los derechos que están consagrados en esas convenciones suscritas. Y en este caso, la Belén do Pará tiene el mecanismo de seguimiento del Comité de Expertas, que es el MESECBI.
que es muy importante porque le va devolviendo a Chile algunos comentarios sobre cosas que tiene que modificar. Por ejemplo, la CEDAW, su comité de seguimiento de la CEDAW, ha devuelto que Chile es necesario que ajuste su legislación civil para eliminar de la sociedad conyugal el que el hombre sea el único administrador. Y las recomendaciones que ha hecho la Belén do Pará, por ejemplo, a Chile, es que es necesario avanzar en temas de violencia contra las mujeres, en algunos aspectos como tener una legislación integral que no solo sea de violencia intrafamiliar. Eso es como un ejemplo. Lorena levantó la manito. Ahí sí. Yo tenía una duda respecto a la CEDAW. Leí, si mal no recuerdo, en el curso que no se había vuelto a firmar o firmar. ¿Cómo es la exigencia entonces de esta convención? ¿Cómo nosotros podríamos ir igual? ¿Alguna persona podría hacer una denuncia frente a un tribunal internacional? ¿Igual el Estado debería responder? ¿Cómo funciona eso? Mira, lo que pasa con respecto a la CEDAW, que hay un reglamento y un protocolo que es parte de la convención complementaria que no se ha firmado. Entonces, en general, como recurrir a la CEDAW no mucho, pero en general los particulares pueden recurrir a través de la solicitud de reclamaciones particulares ante la CEDAW. Pero en la que se puede, pero totalmente, es en el tema de la Belén do Pará por casos de violencia y también por otro sistema del sistema de Estados Americanos OEA al que pertenece la Belén do Pará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interamericana, es decir, de nuestra región. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar, no la CEDAW, pero podría usar, por ejemplo, yo mezcladito la Belén do Pará con el Pacto San José de Costa Rica de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, y, por ejemplo, tener un caso como el de Karen Atala, que en el fondo no se le entregaron los hijos al cuidado personal por su orientación sexual de mujer lesbiana, ¿ya? Y el Estado de Chile llegó a un acuerdo amistoso en el que se compromete a adaptar las normas de cuidado personal y civiles a aquello. Entonces, súper bueno y es súper interesante la pregunta, Lorena, que tú hacías, súper así como certera, de qué me sirve tener una declaración si no tengo cómo hacerla valer, ¿ya? Porque el derecho penal interno tiene las policías. Si yo no cumplo algo, me mandan preso, ¿verdad? Si no pago alimentos. Pero el derecho internacional, en este caso, no tiene una policía que vaya a ir y hacer cumplir esto. Pero por medio de estas cortes que hacen pertinente las reclamaciones de los particulares por la infracción de las normas contenidas en estos convenios suscritos por Chile, es que uno puede hacerlo efectivo. Entonces, no sé si a ustedes les suena el caso de Campo Algodonero, en que las familias de varias mujeres jóvenes de la ciudad de Juárez pusieron denuncias por desaparición de ellas y finalmente nunca las encontraron o cuando las encontraron ya estaban muertas, porque las denuncias no se cursaron a tiempo, no se realizaron las acciones investigativas, los servicios forenses tampoco hicieron las diligencias pertinentes y por lo tanto en una reclamación que hicieron las mujeres representadas por organizaciones civiles o de mujeres en México, demandaron al Estado mexicano por falta de la debida diligencia, que es una obligación contemplada también en la Convención Belén do Pará, que no se refiere a que aquellos funcionarios hubieran evitado la muerte de las mujeres, porque a veces incluso en violencia intrafamiliar ello es muy difícil. Cuando un carabinero te dice, si es que yo doy la medida o tomo la denuncia, no lo voy a evitar. No importa, lo importante es que yo estoy obligado y cada institución está obligada a hacer la parte que le corresponde. A usted hacer la denuncia, tomarla, enviarla al Tribunal de Familia o Fiscalía según corresponda. Lo mismo en el caso de Campo Algodonero, y por eso el Estado de México fue condenado, ¿ya? Y fue condenado a tomar una serie de medidas que tenían que ver en gran parte con la capacitación a las policías y a las personas que estaban en esta situación. Chile también podría en alguna medida haber sido llevado a la Corte Interamericana. Por el caso, no sé si ustedes se acuerdan de un caso que nosotros tenemos en Chile de chicas desaparecidas que nunca se les dio importancia y finalmente por una chica que resultó viva se supo el resultado de que las otras habían muerto. ¿Ustedes lo recuerdan? En el norte, que decían que se habían ido con sus pololos, todo. Exactamente, el caso de Alto Hospicio en Iquique. O sea, nosotros podríamos tener nuestro propio campo algodonero, de comillas, en ese sentido.
En otro caso, por ejemplo, como Samudio u otros, también se ha recurrido a la Corte Interamericana, por ejemplo, por el tema de las personas de la diversidad sexual, tanto hombres como mujeres o trans, de la comunidad LGTBI en general, y Chile llegó a un acuerdo amistoso que se compromete en dar atención también a estas personas en los casos de que ellos sufren violencia en función de efectivamente no responder a este estereotipo de género tan rígido hombre-mujer, ¿ya? Pero por eso les decimos, nosotras felices si ustedes así el día de mañana les preguntan, ¿ustedes conocen 2 convenciones internacionales de derechos de las mujeres? Sí, la CEDAW, la Belén do Pará, felices, ¿ya? Ya les contamos que en el fondo hay un concepto amplio de violencia de género contra las mujeres. Violencia de género hoy día no existe en un tipo penal o en una ley en particular. Por lo tanto, en cada caso hay que analizar si esa violencia que ha ocurrido a una mujer tiene que ver con la condición de ser mujer. Por ejemplo, un robo puede que no necesariamente tenga que ver con la condición de ser mujer, pero puede ser que haya otras actuaciones que sí tienen que ver con la condición de ser mujer. Por ejemplo, un cuasi delito de accidente del tránsito. Una persona que atropella a una mujer. Puede no ser de género, pero si el que la atropelló fue el hombre, el que la agredió, que tenía antecedente de violencia, y estaba discutiendo con ella y retrocedió el auto y la atropelló, ahí sí puede ser un delito de género. Entonces hoy día el análisis es caso a caso, es cuando en la comisión de ese delito hay algún elemento que nos diga que tiene que ver con esta discriminación, con la violencia, con esta desigualdad, ¿ya? Y aquí, como pueden ver, hay varios tipos de violencia, y lo importante es que hoy día se ha abierto que puede ser tanto en el ámbito público como privado, no solo en el ámbito familiar, que es hasta donde nosotros habíamos llegado. Si nosotros les preguntáramos a ustedes, ¿qué sería bueno hacer en nuestras instituciones en los temas de violencia? Además de las miles de ideas que a ustedes se les pueden ocurrir, desde recursos humanos, sistemas de promoción de grado, apoyos para las mujeres que tienen que dedicarse al cuidado de sus hijos o hijas, o de personas que necesitan apoyos cuidados. Ustedes saben que en Chile el 90% de las funciones de cuidado recaen en las mujeres. O sea, si usted es casada, por ejemplo, o está emparejada y se enferma la suegra, lo más probable es que la que le va a ir a llevar la comida a la suegra va a ser la mujer, o cosas así, ¿ya? O de las personas mayores, ¿ya? Entonces, pero si uno dijera, sobre todo que ustedes están más en lo institucional, además de los colegas del CAP que están también un poco más en violencia específicamente, pero uno debiera decir, yo debiera tener una política al interior de mi servicio que cubriera al menos 2 aspectos. Uno, ¿qué hago yo? Eso es tener una política de género al interior de la institución. ¿Qué hago yo como internamente en la institución para mejorar, por ejemplo, el sistema de la promoción de grados? Una medida interna. 2, ¿qué hago yo y qué sistema genero de apoyo para las mujeres de nuestra institución que están sufriendo violencia fuera de nuestra institución, en sus hogares o en otros lugares? ¿O qué pasa si una colega nuestra es violada en la calle? Y también debieran tener, también en el nivel interno, estas 3 cosas, qué hacer y un protocolo, que en el fondo para los casos, para la institución de la administración pública hay un instructivo, en los casos de acoso sexual o laboral, pero también en los casos de violencia que pudieran ocurrir dentro de la institución. Y por otro lado, debieran tener una serie de medidas que están dirigidas a los usuarios o usuarias que ustedes atienden. Es decir, ¿qué hago si una persona que yo estoy atendiendo me delata o me denuncia una situación de violencia? ¿Dónde la puedo derivar? ¿Qué puedo hacer? Eso sería en global una política de género al interior de una institución. Solo contarles a modo de ejemplo que la ministra Andrea Muñoz, que fue la ministra encomendada para los temas del género hace 4 años en la Corte Suprema, ella partió haciendo un diagnóstico y después partió haciendo una propuesta de una política y un plan, y hoy día, a partir desde el año 2017, tiene una Secretaría de Género para los temas de igualdad de género y no discriminación, y precisamente hay medidas que las dirigieron en el nivel interno, a todos estos niveles que le hablé: mujer agredida por otro compañero o compañera, mujer que sufre, que es funcionaria que sufre violencia dentro de la institución, políticas de promoción y grado en lo interno. Y por otro lado, otra patita de un plan de igualdad o de género no discriminación es cómo poder responder, no hacernos cargo necesariamente, si está dentro del giro de nuestro negocio, pero poder orientar o derivar a aquellas usuarias de nuestros servicios e instituciones que nos dan a conocer
que han sufrido una situación de violencia. ¿Ya? Esa idea, junto con las convenciones, nos interesaba que les quedara como bien claro. ¿Alguna consulta, comentario hasta aquí de esto nuevo que estamos hablando? Alicia, tengo a Sandra que deseaba intervenir hace un momento, no sé si todavía deseará decir algo. Vamos, ¿Sabes qué? Sandra. Sí, en relación al convenio y todos estos instrumentos con los cuales nosotros tenemos convenio como Chile. Mira, en una de las últimas evaluaciones que nosotros rendimos, se mencionaba un elemento que tenía que ver con el acuerdo reparatorio. Me gustaría que te refirieras a ello. Me quedó una gran interrogante, porque de acuerdo a la convención no se puede llegar a un acuerdo reparatorio, pero no obstante, el ejemplo que se da en aquella evaluación es un acuerdo reparatorio. Entonces, tengo una gran interrogante. ¿Cómo orientamos ese aspecto o cómo se explica? No lo tengo, no me queda claro, fíjate. Ya. Y, Mira, el otro elemento que me gustaría también, en relación a lo que mencionas sobre este ejemplo de esta ministra, si nos pudieras orientar hoy día, nosotros tenemos que definir un accionar en función de los ministerios donde estemos ubicados. Pero de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, desde el contexto que están trabajando, ¿qué hoy día es más factible de realizar? Desde el punto de vista educativo, nosotros sabemos que las capacitaciones no tienen gran efectividad y gran impacto en la población a la que atendemos, y eso todas las pruebas lo demuestran. No obstante, un trabajo más acotado desde el punto de vista de la necesidad, del levantamiento de necesidades, pareciera que da mejores pistas. Entonces, quisieras también que nos pudieras orientar en función de las propuestas que nosotros deberíamos levantar desde las diferentes instituciones de las que estamos realizando este curso. Eso. Ya, mira, yo te voy a responder un poco y la otra le voy a pedir ayuda a mi colega, ¿ya? Yo no sé si tú te refieres, cuando en virtud de los convenios internacionales, lo que se ha establecido es cuando, por ejemplo, uno lleva un caso a la Corte Interamericana, no quiere llegar a la sentencia y el litigio completo, y el Estado o la Corte le propone un acuerdo de solución amistosa. Exacto. ¿Ya? Entonces se dice, por ejemplo, en el caso del MOVI, del Movimiento de Liberación Homosexual, que llevó este caso y obligó, por ejemplo, a que el Estado de Chile de aquí a cierto tiempo se comprometa a tener prestaciones para las personas que sufren violencia, de la diversidad sexual. Yo sé que aquí hay muchos términos, pero lo voy a decir en términos generales, ¿ya? Pero puede ser para la diversidad de hombres, para la diversidad de personas, ¿ya? Pero en función básicamente de su orientación o identidad sexual, entonces, o expresión. Pero, y a eso se refiere que las convenciones uno puede llegar a una solución amistosa. Ahora, esos acuerdos de solución amistosa tienen seguimiento, no es que sean así a la virulí, perdona la palabra, es decir, es como, yo llevo un acuerdo de solución amistosa, salí. No, o sea, igual hay compromisos. El acuerdo de solución amistosa establece compromisos al Estado, ¿ya? Y si no es posible, que el caso pudiera verse de nuevo. Otro tema que también existe, que no sé si es a lo que tú te refieres, es que en los casos particularmente de uno de los tipos de violencia contra las mujeres por razones de género, como la violencia intrafamiliar de pareja, ¿ya? Está prohibido tanto por la ley 20066, que es la ley de BIF, en su artículo 19, como en los tratados internacionales, especialmente en el caso de las recomendaciones de la Belén do Pará, es que no se puede llegar a acuerdos reparatorios o establecer mediación o soluciones conciliativas en los casos de que hay violencia, porque uno de los acuerdos, uno de los supuestos básicos para las salidas alternativas conciliatorias, no obstante que la justicia restaurativa es súper bonita para otros temas, es que tenga que haber igualdad de poder entre las partes. Y precisamente un análisis más estructural de la violencia en las relaciones de pareja, más allá de quién pegó o no pegó, que siempre agredir es malo, se va a un análisis más macro, que es como de las relaciones de poder y abusivas de poder. Y en ese caso, por ejemplo, una mujer puede estar sentada al frente de un hombre, y el hombre basta que levante una ceja para que la mujer se desiste o negocie. O ella, desde su sensación de ineficacia, porque ha estado muchos años dentro de una relación de violencia, está insegura, no siente si lo que está acordando está bien, está mal, etcétera. Entonces,
hay discusión, y en esto hay que ser honesta, hay algunos que dicen que se puede mediar en casos de violencia intrafamiliar leve, pero esos son sistemas a veces que tienen mucho dinero, que por ejemplo ponen un comediador, es decir, a la mujer la ponen asistida con una abogada de apoyo mediador y al hombre también. No son los dos así solos con una persona que se supone imparcial, sino que además tienen una persona que la representa porque le puede decir a la mujer en algún minuto, ya no es el minuto seguir negociando, porque en realidad vamos mal, estáis entregando la casa, el auto, estáis aceptando una pensión de alimento del 5%, no sé, cosas así, ¿ya? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Lo de la ministra Muñoz, ¿yo por qué la pongo como ejemplo? Porque yo creo que ella, que es una mujer así de súper bajo perfil, pero muy trabajadora, hizo una tarea dentro de un poder duro, como el Poder Judicial, porque ella tenía que lograr hacer un camino para que, como, entre comillas, le compraran, o sea, le dijeran, el pleno de la Corte le dijera, ya sabe que vale la pena armar este tema, y no una idea de un par de grupos de mujeres feministas, que no tiene nada de malo, pero que es como en el fondo se tiende a denostar estas iniciativas, ¿ya? Entonces, ella dijo, yo primero voy a hacer un diagnóstico. Todo ese material está. Ustedes van a ver en el módulo 4 de abordaje a la violencia, también estaba en el módulo 3, miren que hay un estudio de igualdad y brechas al interior de la Corte Suprema. Ella invirtió toda su fuerza en hacer un estudio primero. Demoró como 4 años en instalar esto. Después creó una mesa de trabajo, tanto con personas del interior de la institución, no quiero ser experta en el plan, tal vez se lo pueden conseguir, pero básicamente estuvo muy cerca de ellas en todo este derrotero, y además incluso incorporó a las asociaciones gremiales, que también era complicado, ¿ya? Porque criticaban algunos temas de los ascensos. El Poder Judicial es un sistema muy anquilosado, hay mucha crítica para el sistema de los ascensos, un montón de cosas. Y posteriormente, ella creó una política, y además pidió financiamiento para crear, como lo tiene Argentina, por ejemplo, una oficina de la mujer, ella creó una Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación, que es para todos los temas de género y no solo de mujeres, ¿ya? Pero evidentemente, fuertemente están los temas de mujeres, pero también están los temas de otros conflictos o inequidades de discriminación por género contra las personas, ¿ya? Y en esas iniciativas, ellos tienen cosas internas hacia el Poder Judicial, como todo el tema de la promoción de los grados, pero también tienen cosas, por ejemplo, para el ejercicio de la justicia. Recuerden, y también lo pueden ver en el módulo 3, está vuelto a recalcar en el módulo 4, en la pestaña Justicia, un cuaderno de buenas prácticas para juzgamiento con perspectiva de género. Y así han ido instalando, avanzando. Entonces, tú me preguntas en educación, un poco lo que te dije antes, pero también Carolina te puede mencionar algo de cómo poder avanzar. Tú mencionabas que en la experiencia de ustedes consideraban que las capacitaciones, no sé si no eran suficientes o no habían sido como una experiencia exitosa. ¿Ahí me podrías comentar un poco más? A ver, lo que pasa es que en general, a nivel de estudios internacionales, esto más que el Ministerio de Educación, esto rebasa. Todos los procesos de capacitación en sí tienen un componente bastante bajo de apropiación por parte de los participantes. ¿Ya? Hoy día se ha demostrado diferentes estudios y diferentes tipos de materia, más que aquellos elementos que desde las necesidades de los mismos integrantes de una institución, llámale coordinación, emerge la necesidad de qué es lo que necesitan para apropiarse de ciertas temáticas. ¿Fija? Que ese es el punto, que en definitiva, como que la capacitación está hecha en función de un estándar, podríamos decir así, muy globalmente, pero no en virtud de cuáles son las necesidades, por ejemplo, institucionales que permitirían acercar de mejor forma, por ejemplo, la temática de género a nivel del Ministerio de Educación. En ese sentido lo estoy mencionando yo. Sí, mira, claro, mira, yo creo que tiene que ver sobre todo que tú desde educación lo debes manejar bastante mejor y que tiene que ver con de qué manera los contenidos, por ejemplo, de una capacitación tienen que ver con o están orientados a que sea un aprendizaje significativo. Exacto. En este caso, partir con acciones que son a lo mejor
no son o una o la otra, pero pueden ser complementarias a los procesos de capacitación institucionales que tienen que ver con, por una parte, la sensibilización, acciones de sensibilización, que es lo primero que tiene que ocurrir, digamos, para remover un poco a las personas y que se puedan preguntar también de qué manera les afecta en lo personal, en lo profesional, en el campo de las relaciones, el tema que aquí estamos viendo respecto de las brechas de género, por ejemplo, sumado además a acciones de difusión que te permitan visualizar o relevar cuáles son los recursos respecto de cómo acudir, a quién acudir, con qué otras instituciones o sectores asociarse. Ahora, yo te diría que en la experiencia nuestra, son esas 3 acciones que se promueven y se planifican de manera progresiva, pero complementaria siempre, porque si pensamos, como tú bien dices, en espacios de capacitación donde el foco está en contenidos que a lo mejor están como muy intelectualizados, pero que, los ejemplos, claro, o los ejemplos de los que nos valemos para anclar esos contenidos no tienen relación con la experiencia cotidiana de las personas que están participando, está complejo, por supuesto, que se pueda remover algo más como intelectual. Y se produce como la reflexión en el momento, al responder una prueba, al leer un texto, pero si es que eso no está anclado con algún grado de significación en su experiencia cotidiana, es difícil que efectivamente pueda generar un cambio a más largo plazo. Bueno, se la pago en términos de capacitación y No se escucha. Alicia, no se escucha. sí. Lo que dice Carolina, mi colega, que es muy sencillo, pero que yo también me he dedicado harto a la docencia, que de hecho en el e-learning, los cursos presenciales que hemos hecho lo hemos logrado con el sector justicia, que yo llevo, ¿ya? Que es un sector igual duro, ¿ya? Pero como dice Carolina, y como dice nuestra jefa Angélica Marín, esos 3 momentos son súper importantes, porque en la sensibilización, uno primero tiene que lograr, por decir, por ejemplo, la señora del almacén, que diga, acá en Coyhaique hay violencia contra las mujeres. ¿Ya? En verdad, existe. Por eso los estudios ayudan, porque no pasas del nivel de la percepción al nivel de la información, ¿ya? Y le devuelves. Vamos a apretaditas con el tiempo, pero vamos a terminar un par de ideas. Porque esto es muy central y les puede servir a todas. Segundo, yo capacito, porque en el fondo yo puedo decir, hola, estoy sensibilizada, me interesa, reconozco el tema, pero necesito conocer más. Y segundo, yo habilito, la capacitación es transversal, porque yo puedo decir, ya me interesa, sé que mi institución existe, lo quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, tengo que contemplar todos esos momentos, y todos esos momentos tienen que ser pertinentes, porque tienen que ser pertinentes, la Carolina te lo comentó, experiencial, pero dentro de esa experiencial, bien como dice la colega, hay dos elementos experienciales. Uno es decir, el primero, como recurso pedagógico, yo lo he vivido, le pasó a mi tía, le pasó a mi prima, o le pasa a mi institución. Pero el segundo es que eso pasa en mi institución, pero incluso un tercero tiene que ver, y era por eso que la pregunta era muy central al principio del PPT, y esto del género o de la discriminación va a mejorar o me va a permitir ver cosas que no estoy viendo en el ejercicio de mi función. Por ejemplo, pero es súper de perogrullo que ha ido la mata el ejemplo, perdónenlo simplón, pero si yo soy la encargada de mallas curriculares, o sea, si yo no coloco en el tema de la malla curricular, por ejemplo, coloco la malla curricular, tienen que haber políticas de prevención del abuso sexual infantil, pero no coloco que el abuso sexual infantil tiene que ver con la autoprotección, la autopercepción de riesgo, con un montón de materias, pero también tiene que ver, porque el abuso sexual infantil puede ocurrir al interior de los establecimientos vocacionales con los propios alumnos entre ellos, o de respecto a terceros o los grupos familiares, de que también tiene que ver con temas de género, ¿ya? Del padre que traspasa la función, el límite, o del compañero que está, perdónenme, yo estoy un poco desactualizada, atracando con la cabra, con la Lola, y resulta que quiere pasar a nivel 3 y ella le dice que no, y ella le dice, pero ¿cómo si ya me calentaste la tetera y toda la cuestión? Y que ella puede decir, eso que hemos dicho más simple no es no, pero más explicado, y eso no quiere decir que ella quiera tener relaciones sexuales. Y muchas de las violaciones ocurren en esos
que ellas no son capaces de ver que son violaciones. En el fondo ella consintió porque se vio inmersa en una situación y sintió que no podía dar pie atrás, ¿ya? Entonces, pero todo es muy importante, la palabra, que la usan mucho las colegas que están del lado, que es como hacer sentido. O sea, nadie va a hacer algo si no le hace sentido, si no le ve utilidad. Y si no le hace sentido o no ve esa utilidad para sí o en el contexto de su institución. ¿Ya? Nos están dando los adioses porque algunos se programaron, me imagino, con esto. Esperamos haberle aportado algo. Nosotros tenemos material para dónde hacer la denuncia, cómo hacer la denuncia, están en el módulo 4, dependiendo, hay un flujo, dependiendo qué tipos de violencia se trate, de violencia doméstica, pareja, de violencia sexual, de trata de personas. Tenemos flujos que incorporan elementos tanto psicosociales como jurídicos, ya, además del módulo jurídico, pero ya pensando en como que tengo un caso y lo tengo que llevar adelante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, todo eso, pónganle harta atención en el módulo, úsenlo, puedan adaptarlo, puedan tomar buenas prácticas de otros que han hecho algunos instrumentos. Yo, si quieren, les podemos averiguar alguna otra institución del Estado que haya hecho estos protocolos más amplios, como de política no solo sobre el acoso sexual, que está muy de moda en las instituciones educacionales o del Estado, sino más general una política fuera del Poder Judicial, que es un poco más distinto al resto de la administración. No sé si, por ejemplo, el Hospital Félix Bulnes, en el que intervenimos un par de años a propósito de que hubo un femicidio, que la víctima era funcionaria, pero también el agresor, u otros que les puedan servir. Pero empezar a conversar, desde los departamentos de recursos humanos hasta los técnicos que ven los temas de violencia o de igualdad, hasta los ingenieros que ven gestión, o sea, son equipos con todas las miradas, ¿ya? Se despide Marincho, me sumo a los agradecimientos de ME, debo desconectar, saludo a todos y a todas. Bueno, antes que nos empecemos a quedar solas, igual está triste, ¿cachai? Que nos vamos a despedir, ¿ya? Agradecerles la participación, eso sin duda yo creo que va a ser más significativo y le da más dinamismo también. Ya, así que un besito para todos. Y ojalá puedan ir profundizando y leyendo y le vayan encontrando utilidad para la tarea que ustedes hacen y piensen cómo incorporarlo desde pequeñas cosas a grandes cosas, con tiempo, paciencia, porque en sus instituciones. Ya, un besito. Chao, muchas gracias a todas por participar y a todos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Miguel, muchas gracias también por el apoyo. No se preocupe. Chao, chao.